Bueno, señores, vamos a hablar ahora de lo que es los protocolos TCP y UDP, que son protocolos de la capa de transporte, digamos que los más conocidos, y que se encargan del transporte extremo a extremo de cada comunicación. Vamos a ver la estructura de cada uno y cómo arman los mensajes y cómo se establecen las comunicaciones en cada uno de ellos. Iniciemos con el protocolo TCP, protocolo de control de transmisión. Como ya habíamos definido anteriormente, este protocolo está definido de manera inicial en la RFC 793 y ahí ha ido cambiando. Si nos conectamos a la IETF y descargamos, pues veremos las nuevas versiones o las nuevas RFC que se asocian a este protocolo. No necesariamente lo eliminaron todo, sino que fueron corrigiendo ciertos detalles particulares. ¿Listo? Entonces, digamos que las funciones de este protocolo son las mismas que las de UDP, pero tiene algunas particularidades adicionales de las que vamos a ir hablando poco a poco. Entonces, digamos que eh, esta que vemos aquí es la estructura del protocolo, o sea, las variables que se intercambian en los mensajes TCP. Miren que lo primero que aparece es el número de puerto de origen y el número de puerto de destino. Entonces, estas son unas variables de 2 bytes, o sea, 16 bits cada una, de tal forma que pueden manejarse puertos que vayan desde el 0 hasta 2 a la 16, que es 65.536. Después de los números de puerto vienen los números de secuencia, que es el código que identifica al paquete o al mensaje como tal, en este caso al paquete, no disculpen, al segmento TCP. El número de acusas de recibo es el número que identifica el acusa de recibo del mensaje. Ahora vamos a ver cómo se calculan esos acusas de recibo. La longitud del encabezado, el espacio reservado, ¿sí? Obviamente, pues la longitud del encabezado es el tamaño que ocupa el encabezado en bytes. El reservado es un espacio adicional que se puede utilizar según las necesidades particulares de cada mensaje, digámoslo así. Los señalizadores son unas banderas, unos flags de un bit cada uno y que tienen una finalidad que ahora vamos a mirar. El tamaño de ventana, ¿sí? Es un concepto asociado a qué tantos bytes de información se tienen que enviar antes de mandar una acusa de recibo. Ahorita vemos esa parte también. El checksum de verificación de TCP, que básicamente es un algoritmo de hash para identificar la integridad del mensaje. Un señalizador de urgente para indicar el nivel de urgencia de un mensaje, un conjunto de opciones adicionales si las hay, y ya por debajo pues vienen solo los datos de la capa de aplicación. Entonces aquí está la explicación de cada uno de estos elementos. Vamos a analizarla ya más en detalle. Ya sabemos que el puerto de origen y el puerto de destino son los puertos que se asocian con las aplicaciones que están haciendo uso de la conexión a la red. El número de secuencia es el que indica el orden de transmisión de los datos. Obviamente indica la secuencia, el orden en secuencia de los mensajes. Mensaje 1, mensaje 2, mensaje 3, mensaje 4, y ahí van marcándose de tal manera que se pueda saber quién va primero que quién en caso de que se reciban en desorden, ¿verdad? Entonces, digamos que junto al tamaño total del paquete IP es posible determinar cuál será el número de secuencia del siguiente segmento, basado en el tamaño de lo que es la MTU o la secuencialidad de los mensajes como tal. El número de acuses de recibo o ACK number, se le dice también. Este es un valor que indica que ha sido recibida una transmisión TCP. O sea, envié un mensaje y tú me estás indicando el mensaje sí me llegó. El mensaje sí me llegó es el acuse de recibo. ¿Listo? Entonces, ese acuse de recibo tiene una relación directa con el número de secuencia. Para uno saber, listo, este acuse de recibo de qué mensaje será. Normalmente el número de secuencia el acuse de recibo es el valor del último número de secuencia de ese bloque más 1. Entonces, si en ese bloque de comunicaciones el número de secuencia
el último número de secuencia es el 25, el acuse de recibo de ese bloque será el número 26. ¿Ya? Para saber de qué bloque es la respuesta. La longitud del encabezado, pues es la longitud del encabezado en bytes, básicamente para saber, digamos, el tamaño exacto, porque es que con el campo opcional puede ser de diferentes tamaños, así que no sabemos qué tamaño exacto va a tener el mensaje. Reservado es para futuras implementaciones. Los señalizadores es para la organización y administración de cada segmento, cada bloque de comunicaciones y cómo van a ser tratados esos mensajes. El tamaño de ventana es el que permite la cantidad de bytes que el receptor puede recibir o debe recibir sin manejar acuses de recibo. ¿Cómo así? Imagínense que por cada mensaje que yo les mando, yo les digo, bueno, este protocolo TCP es esto, ¿me hice entender? Se encarga de esto, ¿me hice entender? Tiene otra funcionalidad que es esta, ¿me hice entender? Y por cada pedacito de mensaje que yo les digo, les pregunto, ¿me hice entender? ¿Me hice entender? ¿Me hice entender? Imagínense cómo se va a demorar la clase así. Entonces, lo mismo pasaría si yo voy a manejar una acusa de recibo por cada segmento que yo recibo. Entonces dijeron, no, vamos a hacer algo, no vamos a manejar una acusa de recibo por cada segmento, por cada mensaje, no. Vamos a marcar un tamaño de ventana y ese tamaño de ventana es la cantidad de bytes que tengo que mandar para esperar una acusa de recibo. Ahora, el detalle de preguntarles en todo momento si me hice entender implicará que eh, tendré una mejor comunicación con ustedes en cuanto a que los errores se corregirán enseguida, pero se verá mucho más afectada la comunicación global si lo hacemos de esa manera. Pero entonces si llega a haber un error en algún tema particular del bloque que les expliqué, yo les puedo preguntar a ustedes, bueno, ¿en qué no entendieron? ¿Verdad? Pero imagínense que no se los pregunto, sino que yo les digo, bueno, expliqué el tema todo, expliqué todo TCP y les dije, les pregunté, ¿me hice entender? Y ustedes me dijeron no. Ah, bueno, entonces repito todo lo de TCP completo. Bueno, sería algo así parecido acá. Porque obviamente, pues, si yo no recibo una acusa de recibo de un mensaje, pues yo tengo mi tamaño de ventana, yo sé que son 1500 bytes, por ejemplo, y yo digo, bueno, no recibí ninguna acusa de recibo por esos 1500 bytes, voy a mandarlos todos de nuevo. Esa es la desventaja. Pero en realidad pesa más la ventaja que hay en utilizar el tamaño de ventana que las desventajas. ¿Pero? Entonces sale mucho más práctico manejarlo de esa manera. Ahora, hay mensajes donde se indica que tiene que haber una acusa de recibo por cada mensaje. Bueno, ya sabemos que el checksum de verificación es el hash que hace la validación de la integridad del encabezado. ¿Sí? Se genera un algoritmo de hash, se guarda el valor ahí, se reenvía el mensaje, se envía pues el mensaje, el que lo recibe toma y ejecuta el mismo hash, el mismo algoritmo sobre el encabezado y compara el valor que le dio a él con el que viene almacenado en el checksum de verificación. Si son iguales, el mensaje no fue alterado en su integridad. Así que lo puedo recibir. El señalizador de urgente indica el número de secuencia después del cual la información se torna urgente. ¿Oyeron? Y se tiene que marcar junto con un bit de los señalizadores, que es el bit URG, el bit de urgente. Este es un campo de 16 bits que se va a utilizar para marcar el número de secuencia, ¿cierto? Para que yo saber, bueno, a partir de aquí esto tiene que mandarse lo más rápido posible, tiene que ser urgente en el envío, ¿sí? Como para darle algo de prioridad. Y las opciones es información adicional que se puede utilizar de ser necesario, ¿verdad? En caso de que no se utilice, se rellena con un espacio de 32 bits de ceros en el sistema para llenar el campo, pero no quiere decir que ocupa 32 bits, porque la información adicional puede superar esos 32 bits. Y los datos ya son la información que viene de la capa de aplicación.
Muy bien, estas son las banderas, los señalizadores para indicar el tipo de comunicación TCP que se está estableciendo. Entonces tenemos el señalizador de urgente. Si está indicado en 1, el paquete se debe procesar con urgencia y se tiene que validar contra el campo de urgente de que vimos ahorita. ACK, este bit, si el bit está puesto en 1, o sea, el espacio donde debería estar ubicado el ACK está en 1, ese paquete o ese mensaje, perdón, es una acusa de recibo. Es una respuesta de algún mensaje. Y deberé validar el número de ACK para saber, esta es una respuesta de qué mensaje. PSH o push es como empujar, ¿verdad? Normalmente es para indicar que se debe activar el método push para el envío de mensajes. ¿Esto en qué consiste? Los mensajes que se envían por TCP por lo general se almacenan en un buffer. Ese buffer es un espacio de memoria donde se almacena la información antes de ser enviada. Cuando el buffer se llena, el mensaje se envía. ¿Sí? Digamos que tenemos unos camiones en fila y estamos llenándolos de tierra, se llenó el camión, sigue, viene el otro y ahí vamos, ¿verdad? Pero cuando el mensaje viene marcado con push, eso indica que, hey, esto es rápido, necesito enviarlo ya enseguida. Así que no esperes a que se llene el buffer, mándalo de una. ¿Saben? No es lo mismo que urgente, porque en urgente el mensaje se arma y se identifica como mensaje urgente para que se le maneje en las comunicaciones y se le dé prioridad en las comunicaciones. Push es simplemente mándalo enseguida sin llenar el buffer. ¿Listo? El mensaje, la bandera, perdón, RST es para restablecer una conexión, hacer un reset de esa conexión. Porque hay algún problema, no sé. ¿Eh? La que se utiliza cuando a veces el Teams se cae y cómo es que se llama y él se restablece solo, digamos así, pues él marcó una señal de reset para decirle al equipo de destino, hey, vamos a resetear esta comunicación, establezcamos de nuevo la conexión. El mensaje SYN es un mensaje de sincronización. Es el que se utiliza cuando yo voy a iniciar una comunicación con el equipo de destino a través de lo que se conoce como el three-way handshake o el apretón de manos de 3 vías. Y el señalizador FIN o la bandera o el flag FIN es el que indica que se está cerrando o finalizando una conexión. ¿Listo? Para que el sistema libere esos recursos. Entonces estas banderas se viven intercalando en los diferentes mensajes. ¿Cómo establecemos una conexión TCP? ¿Cómo así? Establecer una conexión TCP es preguntarle al otro equipo, ¿estás ahí? Hey, quiero comunicarme contigo. Y que el equipo le diga, listo, comuniquémonos. Muy bien. A este establecimiento de conexión se le conoce como el three-way handshake. El handshake es el saludo de manos, ¿no? El estrechar las manos. Y three-way porque es de 3 mensajes. ¿Listo? Entonces, saludo de 3 vías, se le dice aquí. Resulta que el equipo A se quiere comunicar con el equipo B. Entonces el equipo A le envía un mensaje de sincronización a B diciéndole que se quiere comunicar con él. ¿Cómo hace esto? Bueno, el mensaje tiene un número de secuencia establecido. ¿Oyeron? Eh, Ese número de secuencia es, por ejemplo, 100. Y la bandera o el flag de TCP que activa es la bandera SYN, indicando que es un mensaje de sincronización. Cuando B recibe el mensaje, verifica que la bandera SYN está activa y dice, ah, se quieren comunicar conmigo. Voy a responderle. Entonces, si tú me dijiste que te querías sincronizar conmigo, te voy a responder que me quiero sincronizar contigo. Y aprovechemos esto enseguida y te voy a mandar enseguida mi respuesta indicándote, sí, este es un mensaje de sincronización, pero no te vayas a confundir. No creas que es que yo quiero iniciar una comunicación contigo. Esta es una respuesta de lo que tú me mandaste. Entonces, ¿cómo hace eso? Le responde con la bandera SYN activa y la bandera ACK activa. O sea, tiene las dos banderas habilitadas al tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso?
que el equipo A sabe que esa es una respuesta, ¿ya ven? De una sincronización que se quiere establecer. Entonces, B tiene sus propios números de secuencia, que en este caso es el de 300, y como él en el mensaje de sincronización recibió un número de secuencia de 100, el valor de ACK calculado es el de 100 más 1, o sea, 101. ¿Listo? Y manda el mensaje con las banderas SYN y ACK habilitadas. A recibe el mensaje. Dice, mira, esto es un mensaje de sincronización de B. Y dice ACK también, así que es una respuesta mía a un mensaje que yo le envié. Veamos cuál es el valor de ACK. 101. Voy a mirar cuál es el de... o sea que se asocia al número de secuencia mío 100. Mira, este es el mensaje 100. Aquí estoy yo queriendo comunicarme con B. Listo. Entonces B me acaba de decir que sí se puede comunicar conmigo. Entonces le voy a decir que sí recibí su mensaje, que recibí su respuesta. Entonces, listo, en este caso el número de secuencia fue 101, pero eso no es obligatorio, pueden haber otros mensajes intermedios aquí. Y en ese caso, pues, voy a marcar ya no el mensaje SYN, porque ya yo envié mi SYN y él mandó el SYN suyo. Ahora yo le voy a mandar un ACK de su mensaje de sincronización. Entonces ya aquí le dije, bueno, listo, comuniquémonos, pues. Entonces le mando el número de secuencia 101 y miren que el valor del ACK es el 301, que es el número de secuencia que mandó B más 1. ¿Saben? Y obviamente, pues de esta manera B sabe que A recibió su mensaje y que lo que viene ahora, bueno, listo, ya estamos preparados. Bueno, mándame lo que me vayas a mandar. ¿Saben? Entonces, ese es el establecimiento de una conexión TCP. Y esa es una de las razones por las que TCP es confiable. ¿Oyeron? Eso sí, yo puedo aprovecharme de esto. Por ejemplo, los escáneres de puertos como Nmap se aprovechan de estas situaciones para establecer conexiones y verificar si los puertos están activos o no. O sea, yo verifico si alguien está ahí. ¿Cómo así? Llegué a una casa, el ratero llegó a la casa y tocó. Tum, 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 tum. Y alguien respondió, sí, ¿quién es? Se fue enseguida porque ya se dio cuenta que ya hay alguien. No puedo entrar. ¿Saben? Algo así más o menos. Sería como, yo solamente necesito saber si estás ahí. Entonces, esa tocada de la puerta, ese es el three-way handshake. Ese es el establecimiento de la conexión. La finalización. Pues A envía un mensaje de finalización, un mensaje con la bandera fin activa. ¿Listo? En este caso, B envía una CK indicándole que sí recibió su mensaje de finalización. ¿Listo? Que sería el fin 1. Después, B envía otro mensaje de finalización a A para decirle, bueno, listo, finalicemos. ¿Ya? Entonces, listo. A recibe el mensaje de finalización y responde de que listo, recibí tu mensaje de finalización y bueno, ya hasta ahí cortamos. Liberemos recursos, cada uno libere recursos y asunto resuelto. Ahora, ¿por qué se maneja así? Porque es probable que yo mande un mensaje de finalización y B no me responda porque no ha terminado, digámoslo así. ¿Ya? Pero me manda un ACK de que sí recibió mi mensaje de finalización. ¿Ya ven? Por eso no se manda juntos como en el otro. Y resulta que le dice, bueno, listo, ya recibí tu mensaje, espérate, ya termino, dame un momento. Listo, mandó su mensaje de finalización y ya dijo, listo, ya finalizamos aquí, te envío, sí recibí tu mensaje y cerremos la conexión de una vez. ¿Ven? Entonces, esa es la forma como se envían esos tipos de mensajes. Entonces, también hay para los redes REST y todo esto. Entonces, el reensamblaje de segmentos se hace con el número de secuencia. Los segmentos, fíjense, pueden seguir diferentes caminos y llegar en diferentes órdenes. Y obviamente, pues deberán ser armados y organizados antes de ser enviados a la capa de aplicación. Lo que ya habíamos hablado del acuse de recibo, simplemente pues mando un grupo de bytes y el número de acuse de recibo es el que me indica pues de qué secuencia viene esa respuesta. ¿Sí? El manejo de los tamaños de ventanas, señores, aquí estamos hablando de el espacio, la cantidad de mensajes que deberán ser enviados para recibir un acuse de recibo. En este caso tenemos un tamaño de ventana de 3000.
y cada mensaje son de 1500 bytes, por ejemplo. Entonces se manda la secuencia 1 y se mandan varios mensajes hasta cubrir los 3000 bytes. Fíjense que el número de secuencia siguiente acá fue el 1501. ¿Ya? Eso no específicamente es así, pero digamos que, bueno, podemos manejarlo de esa manera. Es para hacer entender cómo se manejan estos de los números de secuencia. Entonces, ya aquí se recibieron los 3000 mensajes y el tamaño de ventana está escrito ahí en binario en 3000. Dice el sistema de recibos, de recepción. Ah, bueno, tengo que mandar una acusa de recibo ya. Y como el último número de secuencia que recibí fue el 3000, mi acusado de recibo va a decir 3001. Para que él sepa que ese es el acusado de recibo de la ventana de los 3000 bytes que tenía que haber enviado. Y luego sigue con sus otros 3000 bytes más y otro número de acusados de recibo, ¿sí ven? Y así el sistema sabe que los bloques de mensaje le están llegando. Ahora, ¿qué pasa cuando una parte del mensaje no se recibe? Se pierde algún bloque, ¿sí? Algún segmento. En este caso, el acuse de recibo es incompleto, está mal marcado porque no se siguió la secuencia. Y él, fíjese que generó el mismo acuse de recibo 3001 que el anterior. Y 3001 y aquí 3001. Eso implicó entonces, y marcó su tamaño de ventana como 1500, indicando que eso fue lo que recibió, 1500 bytes. De todas formas, el sistema lo que va a hacer es reenviar todos los mensajes completos porque no sabe cuáles fueron los 1500 que recibió, si los primeros o los últimos. Así que mejor te mando todo de nuevo, de tal manera que haya un control en la transmisión. Y esta es otra de las razones por las que TCP es confiable. ¿Listo? Las conexiones TCP pueden pasar por diferentes estados, basados en las banderas y basados en los tipos de comunicaciones que se pueden establecer. Closed es la conexión que está cerrada. No hay nada activo ahora mismo contra esa dirección IP y acabamos de cerrar una comunicación. ¿Ya ven? Listened es el equipo tiene en ese puerto particular que estoy analizando, él tiene alguien ahí escuchando. O sea que ahí hay un servidor. Hay algún servicio que está escuchando en ese puerto. ¿Sí? Entonces, cuando vean un puerto que dice listened, es porque esa máquina tiene un servicio ahí y está escuchando. ¿Qué servicio es? Bueno, ya toca analizarlo. ¿Sí? Un SYN receive es un mensaje de información de que llegó una solicitud de conexión y que se está esperando un ACK. ¿Listo? El SYN send indica que se mandó un mensaje de sincronización, que se quiere abrir una conexión. ¿Ya? Eso lo analizas tú. Ahorita vamos a mirar el comando netstat y ahí vamos a ver los estados de algunas conexiones. Established es ya se ejecutó el three-way handshake, estamos conectándonos, estamos manipulando, estamos mandándonos mensajes. La conexión está establecida. Fin wait, la aplicación informó que ya terminó el primer fin que se manda. Fin wait 2, ya el otro mensaje dijo, ya el otro equipo dijo, listo, vamos a finalizar. Timed wait, estoy esperando que todos los mensajes finalicen, mueran, ya que ya se acabe la comunicación. Closing, ambos lados intentaron cerrar al mismo tiempo la comunicación. O sea, todos mandaron un mensaje de fin wait 1. Close wait, el origen mandó un mensaje de fin 1, ¿sí? Y estoy esperando que se cierre. Y las ACK, estoy esperando que todos los paquetes mueran. Estoy esperando el último ACK para, digamos que, finalizar la comunicación. ¿Ya? Entonces, son estados por los que pasan las conexiones TCP. Y este diagrama nos muestra cómo es la secuencia y los mensajes de SYN, ACK, FIN, ¿sí? Que se están recibiendo en cada estructura. ¿Sí? Con la secuencia. Esta estructura de entender estos estados de conexión son los que permiten hacer un análisis adecuado de la configuración correcta de un firewall, por ejemplo, para tratar de ahorrarme políticas.
asocio a los firewalls de que, por ejemplo, toda conexión que sea de tipo established ya pasó el three-way handshake, déjala pasar sin ningún problema. No la analices tanto, ¿sí? Concéntrate en analizar las que vengan de los mensajes de sincronización. Si se permite ese mensaje de sincronización, o sea, si pudo pasar la regla del mensaje de sincronización, es porque está permitido ese mensaje está permitido, esa comunicación. Así que no te des tanta mala vida con los mensajes established, no te demores mucho ahí. ¿Listo? Y con eso te aseguras de que, primero, no haya tantas reglas en el firewall. Segundo, que el firewall las procese lo más rápido posible, de tal manera que las comunicaciones no se vean tan afectadas. Algo que tienen que tener claro: entre más capas de procesamiento le meta a un sistema, más se va a ver afectado el rendimiento. O sea, si le pones un firewall en la mitad, la red se va a poner más lenta. Si le pones un anti-malware a tu computador va a trabajar un poco más lento. Se va a demorar más. Obviamente, milésimas de segundo más. Para el procesador eso es una eternidad. Si le metes un sistema de detección de intrusos, pues más todavía. Si le metes otro equipo en la mitad, pues más. O sea, entre más capas le metas, más se va a jugar con estos mecanismos de estados de conexiones y más pasos tiene que dar el mensaje, por lo tanto se va a afectar más el rendimiento. Pero tú tienes que sopesar el rendimiento contra la seguridad, por ejemplo, en el caso de los firewalls, y configurar el firewall lo mejor posible para evitar afectar demasiado el rendimiento. El problema está en cuando tú no manejas o no entiendes esta parte de los tipos de mensajes. ¿Saben? Ni conoces cómo se establecen las conexiones. Entonces configuras el firewall para que te funcione, y sí, te funciona, pero se están consumiendo más recursos de los que se podrían consumir si tú estableces una muy buena organización y una muy buena configuración de las reglas. ¿Saben? Entonces, digamos que entender esta parte se vuelve bastante interesante, ¿sí? Miren que aquí tenemos el listen, es el que se asocia a los puertos ¿cómo es que se llama? De escucha de un servicio. Tenemos los mensajes de sincronización, del envío de sync, cuando se hace el recibo de sync, ¿verdad? La comunicación pasa a established, o sea, se establece de tal manera que podamos continuar con el mensaje. Luego vienen los mensajes de finalización, los mensajes de closing. Ahí se ven cómo pasan de un estado a otro. ¿Oyeron? Muy bien, UDP es User Datagram Protocol. Como ya habíamos dicho, pues está definido en la RFC 768 y provee funciones simples de transporte de información. Es no orientado a conexión, al igual que IP, o sea que no establece una conexión previa como si lo hace TCP/IP. No tiene three-way handshake. Lo que implica que no es confiable, o sea que no podemos tener garantía de que los mensajes están llegando al destino. Pero el detalle de UDP es que tiene una baja sobrecarga. Por eso es bueno para aplicaciones que requieran respuestas rápidas y donde queramos manejar comunicaciones, por ejemplo, en tiempo real, donde la respuesta rápida es más importante que el mensaje perdido, digámoslo así. Entonces, en ese caso uno tiene que sopesar y decidir, voy a comunicarme por TCP, voy a comunicarme por UDP. ¿Listo? Entonces, eso es algo que hay que manipular, ya que UDP no maneja acuses de recibos. No van a cambiar la estructura de UDP bajo ninguna circunstancia. Si quieres controlar acuses de recibos, te tocará en la capa de aplicación. ¿Listo? Entonces, no se le puede dar confiabilidad a este tipo de mensajes. Mire que la estructura de UDP es mucho más pequeña que la de TCP. Solamente tiene puerto de origen, puerto de destino, para saber con qué capas en qué protocolos o aplicaciones de capa de aplicación, valga la redundancia, me voy a comunicar. La longitud del encabezado, eso es todo, y el checksum de verificación. Ya, más que no tiene más nada. Entonces, digamos que es la misma funcionalidad, comunicar extremo con extremo, pero no tiene información de acuses de recibo, no maneja números de secuencia,
Así que si no maneja números de secuencia, ¿cómo sé en qué orden los armo? Sencillo, en el mismo orden en que van llegando. ¿Ya ven? Entonces, normalmente los mensajes UDP se identifican o se marcan con algo que se llama enrutamiento de origen, de tal manera que sea el equipo de origen el que determina el enrutamiento que deben seguir los mensajes para que todos los mensajes sigan por el mismo camino y lleguen en orden. ¿Oyeron? Entonces, los mensajes deberán llegar en el mismo orden. Dice que pueden tomar diferentes rutas, pero esto no es del todo cierto. Porque los mensajes, si llegan en desorden, ¿cómo se van a rearmar? ¿Ya? Entonces, los datos o los datagramas perdidos no se vuelven a reenviar debido a que no hay acuses de recibo. ¿Ya? Entonces, ese es un problema que se puede presentar aquí en UDP. Los datagramas desordenados no se vuelven a ordenar. Entonces, por eso es que se trata de que siempre manejen los mismos, la misma transferencia, el mismo camino. ¿Ya? Entonces, digamos que UDP es mucho más simple que TCP. Y aquí tenemos, pues, obviamente una lista de puertos basados en servicios que se brindan por UDP y que se brindan por TCP. Entonces, miren, tenemos HTTP, HTTPS, FTP, Telnet, SSH, SMTP, POP, IMAP, o sea, correo, web, transferencia de archivos, gestión remota, ¿sí? Pero incluso DNS podríamos meterlo acá, pero acá tenemos por UDP, por ejemplo, el DNS convencional, las comunicaciones cliente-servidor se establecen por DNS, el servicio de HCP, pues obviamente, pues sí hay mensajes que se establecen aquí, el de HCP, eh, digamos que, disculpe, se me fue el nombre del mensaje. Bueno, la solicitud de HCP tiene una respuesta, ¿sí? Y hay una serie de comunicaciones ahí, o sea que se puede validar la recepción de los mensajes, pero digamos que la transmisión se hace por UDP para agilizar el mensaje. NTP, que es el protocolo de tiempo de red para sincronizar relojes. SNMP, que es para Simple Network Management Protocol. Esto es para gestión de redes, para tener un monitoreo constante de la red, por seguridad es muy bueno. RTSP es el protocolo para transmisiones, para streaming, un protocolo para streaming de red como tal, de tráfico de audio y video. RIP es el protocolo de, de enrutamiento como el que vimos en la clase pasada, el TFTP, que es el Trivial FTP, transferencia de archivos sencilla, sin tanta seguridad. Digamos, simplemente yo te pido algo y tú mándamelo de una, no pierdas tiempo. Y Radius, que es un sistema de autenticación de usuarios. ¿Ya? Entonces, todos estos puertos van por UDP. ¿Ya? Entonces, poco a poco uno se va aprendiendo los puertos. Esto no es que ya me los tengo que saber todos, y uno normalmente se sabe los más conocidos, los más utilizados. Muy bien. Aquí tenemos la página web de la universidad. Esta parte de acá arriba, que es lo que se conoce como la URI en este caso, que incluye el concepto de la URL, que es el nombre de dominio con el protocolo de comunicaciones, que en este caso es HTTPS, y la carpeta portal, que es una carpeta en el servidor web. Aquí, en este espacio, después del nombre de dominio de la computadora, que este es el nombre de dominio que se asocia a la computadora que brinda el servicio web, vendría el número del puerto de la comunicación, que como no está definido, se asocia o se asume no, perdón, es el puerto estándar, el 443 en este caso. Si yo me voy aquí a ingresar, aquí a esto, pues ya estos son frames que establecen en la página. Fíjense que seguimos en la misma ruta, seguimos en el mismo lugar. Seguimos en el mismo dominio, pero nos cambiamos de carpeta. Ahora estamos en Barranquilla. Vamos acá, vamos a buscar aquí servicios, por ejemplo. Sale la página de servicios. Tenemos el EVA, tenemos la biblioteca, tenemos SINU. Veamos EVA, clic. Una muy buena forma de trabajarlo. Se pasan para otra pestaña, pero el error aquí es que me está llevando a la propia página de la universidad.
Ya ahí sí hubo un pequeño pues, problema aquí de manejo, pues debería llevarme a la página de la americana, del EVA, perdón. Y la página del EVA está en el dominio, en el computador app virtual punto americana, ahí está, punto edu.co, ¿no? Y ese es el EVA. Listo, esta es la página del EVA. Miren que él me redirigió unas carpetas internas, pero ya eso es propio del sitio web de la universidad. Y aquí tampoco me definió número de puerto. O sea que el número de puerto es el 80. ¿Listo? Volvamos acá a los servicios y ahora pasémonos a Sinú. Observen en la parte inferior acá de este lado cómo aparece el enlace. Aplicaciones.americana.edu.co 2.9090. ¿Listo? Bueno, en este caso me está llevando a un servicio que se está brindando en el puerto 9090. Fíjense que ahora sí estoy siendo específico en el puerto. Ese puerto no es estándar. Así que si no le especificas al cliente que te vas a comunicar con ese puerto específicamente, él no va a saberlo. Entonces, ¿cómo se lo dices tú? Bueno, por el enlace. El enlace lo está diciendo. ¿Ya ven? Entonces, así es como uno se lo dice uno aquí al enlace. O tú te lo podrías saber. Vamos a poner aquí y a cambiar este portal donde tú pones tu usuario, que después de ponerlo aquí, él te lleva a otra página o a otro, al mismo dominio, pero a un puerto diferente. Déjenme mirar algo aquí. Esto es un Apache con un Windows de 32 bits. O sea, este es un servidor Apache montado en un sistema operativo Windows. Ahora vamos a ponerle aquí 8080 SGA Campus, que es la carpeta. ¿De qué? Del Sinú. Miren, me llevó a otro sitio distinto y esta vez es otro puerto diferente. Pueden significar dos cosas. Una, es el mismo servidor, pero tiene dos servicios web distintos en diferentes puertos. O a través de la IP pública se está haciendo algún NAT de destino y me está redirigiendo a páginas, a servidores diferentes, ¿ya? Porque esto es un servidor Apache Tomcat, ¿cierto? Pero no me informa en qué sistema operativo está montado. Puede ser un Linux, puede ser un Windows. Ya tocaría buscar más información para tratar de averiguar, perdón, el sistema operativo. Pero ya esto me dice que son dos servicios diferentes. Apache Tomcat es un servicio Apache que funciona con programación en Java, mientras que el Apache convencional funciona con programación en PHP. Pero entonces lo que quería que vieran es que aquí está el puerto definido. Y si tú no te lo sabes, porque yo me lo sé de tanto usarlo, si tú no te lo sabes, pues tienes que decírselo a través de algún lugar, de algún elemento, para que la gente sepa, que el navegador sepa que tiene que ser con el puerto 8080 y no con el 80 convencional. Es más, si yo le cambio aquí el puerto, es probable, bueno, aquí no hay nadie escuchando, ¿sí? No recuerdo el puerto exacto. Nada, no hay nadie por ahí. Ah, perdón, se escribió el mismo puerto. Aquí tenemos otro servicio escuchando en el puerto 93. ¿Ya ven? Entonces, el problema es que si tú le dejas esto a la memoria, viene el chicharrón de que se te puede olvidar. Por eso debes ponerlo en los enlaces del sitio para que no tengas la particularidad de que te toca aprendértelo. Prácticas empresariales, pues sigue ahí mismo, correo, te va para Gmail. ¿Sí ven? Biblioteca, pues está en el mismo dominio y te lleva a un archivo biblioteca.php. Entonces, ¿qué pasa con ese manejo de puertos? Sencillo, que tendrás que decirle a tu firewall que te permita esas conexiones, que te habilite esos puertos, ¿sí? Para para el manejo de esto. Bueno, mira aquí biblioteca .edu en el puerto 81, ¿sí?
Aquí está el sistema, este que es Joel, el Coja ese, Coja, ¿cómo que se llama? Sí, ese es COA. Ya, Ese está en otro servidor. listo. Entonces, Ese, biblioteca. por lo menos en ese servidor tengo en el puerto 85 corriendo el COA, pero un COA que se instaló para Litoral. Si se O sea, cambia ahí, si le se están cambia ahí, brindando también a la litoral en el mismo servidor. correcto, si pone ahí el 85 se va a la Ahí Litoral. está. Si ese todavía no lo he personalizado. Y si se va el 85 se va al administrativo al administrativo del COA de la Litoral, porque esa es la interfaz que estábamos viendo era la de estudiantes. Ahí está, Ahí claro, está. claro. Ajá. Ese es Listo. a ese le tengo que quitar el logo, pero esa es la entrada para el administrativo. Y en el 8080 tengo la entrada del administrativo de la americana. Listo. Por Bueno, dentro, esos son detalles que uno tiene que conocer, ¿no? Para, correcto. Por dentro, como dice José, por dentro, bueno, por dentro se abre el puerto y en el firewall también me tienen que estar haciendo también tienen que habilitar el puerto para que cuando por la IP están preguntando por ese puerto lo lleve allá. claro. Es más, bueno, ya a nivel de seguridad, el manejo o el acceso a estos accesos administrativos, pues debería estar un poco más restringido. ¿Oyeron? La ventaja de manejarlo en un puerto aislado, porque a la larga todo esto se conecta con el mismo servidor de base de datos, de tenerlos separados es precisamente habilitar esa posibilidad y que a través del firewall tú puedas restringir el acceso acá y limitarlo solamente a, por ejemplo, a comunicaciones internas de la universidad, de la red interna, o solamente a ciertas máquinas a través de internet, pero obviamente con IP fijas, pues ya tú comienzas a jugar aquí un poco. Porque aquí ya hablando ya de seguridad, pues ya tú le estás dando al usuario la posibilidad, o sea, tú le estás dando una entrada aquí, una posible intento de usuario y contraseña, ¿ya? Entonces, hay que también tratar de controlar esa parte. Y obviamente, si estuviera en otra carpeta, como pasa a veces, tú también en el servidor Apache pues puedes restringir el acceso a ciertas carpetas y limitarlo a ciertas máquinas. Entonces, esas son cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando está configurando este tipo de accesos, ¿oyeron? Entonces, digamos que, bueno, lo que quiero que vean ahora es el manejo de los puertos y cómo yo voy jugando con los puertos y los voy cambiando. Es más, con el NAT, yo aquí lo tengo en el 8080 expuesto en internet, pero internamente puede estar en el 80. Y yo hago una redirección de puertos incluso para jugar con el sistema. ¿Saben? Entonces, eso es lo que es el manejo de puertos. Y, señores, no es solo para la web. Tú puedes hacer que tu servidor de base de datos escuche en el puerto que tú quieras incluso. Tienes tres servidores MySQL. Tienes uno en el 3306, tienes otro en el 3307 y tienes otro en el 33010. Perdón, en el 3310. Porque es que el 3308 y el 3309 ya lo estaban usando para otra cosa. Eso sí es algo que tienes que tener claro. No puede haber dos servicios escuchando en el mismo puerto. ¿Oyeron? Cada uno debe tener su puerto independiente. Bueno, vamos a ver ahora el comando netstat. Los sistemas operativos tienen un comando que es el comando netstat. Básicamente traduce estadísticas de red. Y lo que te muestra son los estados de las conexiones que están establecidas desde la computadora donde se corre el comando y las estadísticas que puedes pedir incluso de estas conexiones. Vamos a por correrlo solo. En este caso, pues Windows tiende a demorarse un poco. Y ahí el sistema me está indicando el protocolo de comunicaciones, la dirección IP local y el puerto local de la comunicación. Miren que es el 127, o sea, localhost. Este es el equipo remoto y el puerto remoto y el estado en el que está la conexión. Todo esto es localhost y están establecidas. Aquí, miren, ya aquí comienzan con la IP 192.168.1.143, que es mi máquina. Y aquí está la IP de destino 52.177.166.224. Esta creo que es la americana. Por HTTPS. ¿Sí ven? Y está established. Esta de aquí está esperando que se cierre. ¿Ya ven? Yo con la dirección IP incluso puedo averiguar.
con qué máquina es que, o cuál es la máquina de destino de la empresa y todo esto. Aquí hay una 172, ¿sí? Miren, estas están esperando a cerrarse con estas direcciones IP 162, 125, ¿sí? Aquí hay una 17 establecida. Yo tengo varias páginas web aquí abiertas precisamente para el ejercicio. Entonces, miren cómo se están viendo las conexiones que están siendo establecidas. Y miren los puertos de origen. Son puertos aleatorios, puertos todos grandotes, ¿sí? Por encima del 27.000 algo. ¿Eh? Y el de destino es HTTPS, o sea, 443. Este es un 5223 porque ese fue el que se brinda en ese servicio. ¿Sí ven? Entonces, ahí podemos conocer cómo son las conexiones que se establecieron. Con control C, pues cancelo. En ese caso, incluso puedo ponerle parámetros como el A, que aparte de decirme las conexiones que están establecidas, también me dice qué puertos están abiertos en mi máquina, en mi sistema. ¿Ya ven? Los que están listening. Listening es que los puertos están abiertos. Entonces, miren, estos 139, 443, quiere decir yo tengo un servicio aquí, pero fíjense que es la dirección IP 169. O sea que eso es acá interno de mi computadora. ¿Ya? Aquí están las de las 192, o sea que las que son activas para internet, eh, para conexiones establecidas hacia otras IPs. Si tuviera, por ejemplo, un servicio web aquí, escuchando, pues aquí saldría el estado. Miren que el puerto aquí de las escuchas es 0, pues normalmente ese es el puerto de las escuchas. Si veo un servicio escuchando aquí todo extraño que yo no sé cuál es, pues ya yo ahí me comienzo a mosquear, ¿no? Miren, aquí este señor estableció 3 conexiones con este mismo puerto. Eso también son valores que yo puedo analizar. Por ejemplo, en una empresa notábamos que el acceso a los sistemas de bases de datos se ponían lentos. Se ponía lento, 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 lento. Y cuando comenzamos a ver y comenzamos a analizar las conexiones, vimos que desde una misma máquina se establecían como 20, 30 conexiones al servidor de base de datos. ¿Sí? Y lo mismo pasaba con varias máquinas. ¿A qué se debía eso? Una mala programación de la aplicación. No se liberaban recursos y cada vez que se caía la red, el sistema se volvía a conectar sin liberar el otro recurso, lo que generaba múltiples conexiones, múltiples sesiones establecidas hacia la misma máquina, hacia el mismo servicio, y obviamente pues se saturaba el máximo de conexiones permitidas por el servidor. ¿Eso qué quiere decir? Señores, tienen que recodificar su aplicación y liberar esas conexiones. Es más, establecían la conexión y la dejaban abierta. Quiere decir, me conecté y ahí quedó la conexión así no esté haciendo nada. ¿Cuándo se liberaba la conexión? Cuando cerraba el programa. Entonces, esa es una pésima forma de programar. Tú tienes que conectarte, pedir lo que le vas a pedir al servidor de base de datos y desconectarte. Y volverte a conectar cuando necesites algo. De esa manera liberas sesiones de comunicación. ¿Ya? Entonces, digamos que eso lo identificamos con este comando en las diferentes máquinas, perdón, en el servidor, lo pusimos a correr en el servidor, y ahí nos comenzamos a dar cuenta que cada computadora establecía 10 conexiones, 8 conexiones, 15 conexiones, ¿ya? Entonces, era demasiado para ese pobre servidor, ¿ya ven? Entonces, son cositas que uno tiene que ir analizando. Entonces, tú aquí vas viendo las estadísticas de red, incluso, ¿verdad? Si le pones netstat, -n, te da, en vez del nombre del puerto, fíjense que aquí antes decía HTTP, ahora dice 443, te da el número específico del puerto. Netstat -o te añade el process ID o el número de proceso asociado a ese, a ese servicio, a esa comunicación. ¿Ya ven? Incluso tú aquí puedes jugar, si tú quieres ver la información del número del puerto, los puertos abiertos y el proceso que está corriéndolos,
tú puedes hacer aquí un netstat, este lo usan bastante, menos ano, y ahí te salen todas las conexiones establecidas, los puertos y los process identifiers que están asociados a esas conexiones. Pero miren qué pasó aquí. Se me fue el sistema y hasta aquí llegó y ya superó el buffer de la consola del sistema operativo. Entonces lo voy a poner a correr por secciones. Entonces le coloco un pipe, una tubería, y lo hago salir, o sea, hago salir la respuesta del comando a través del comando more, que me muestra bloques de pantalla con información. Entonces ahí se quedó la primera. Miren, tengo estos servicios, tengo un servicio FTP en mi sistema escuchando. Yo tengo un FTP montado aquí, un servidor FTP. El 135, 443, ¿sí? Por el Apache que tengo montado aquí. 445, ¿ya ven? Lo que son los servicios de NetBIOS, algunos otros servicios adicionales que se brindan de manera local aquí en mi computadora. Y aquí voy moviéndome, voy verificando las conexiones que tengo establecidas y si veo alguna conexión extraña, pues obviamente la detengo. ¿Sí? Y miro para ver qué es lo que está pasando. Ahí. Voy viendo las estadísticas poco a poco. Lo hago correr a través del comando more. Miren que también se ve, miren que están las direcciones IPv6 que configuramos en la clase anterior. Se me ha olvidado quitarlas. Si yo quiero cancelar, control C. ¿Ya ven? Netstat -S me muestra un resumen estadístico, puertos abiertos, cantidad de paquetes recibidos, ¿sí? Enviados, recibidos por ICMP versión 6, mensajes de control de red IP versión 4, ¿ya ven? Estadísticas de IP versión 6, estadísticas de IP versión 4. Entonces, digamos que es una forma de mirar las estadísticas de las conexiones acá. Vamos a pasarnos a Linux ahora. ¿Listo? Y aquí podemos ejecutar también el mismo comando del stat y él me muestra también los estados de las conexiones. Entonces, le puedo decir netstat -a. Vamos a ponerle aquí también el more y él me va mostrando también por bloques de pantalla. Miren lo mismo, tengo aquí unos servicios establecidos. Aquí está el protocolo, los recibidos, los enviados, la dirección IP local, el puerto, destino, puerto, esto quiere decir cualquier puerto, y el estado de los servicios que están escuchando establecidos aquí en esta máquina. Miren que tenemos el SSH habilitado por IP versión 6 y el SSH habilitado por IP versión 4. ¿Listo? Aquí tenemos dominio, ¿sí ven? El dominio escuchando para la dirección de 127 local propiamente. No veo aquí el web. No, bueno, debe ser que lo bajé. O estará bajado. Entonces, aquí se ven conexiones tipo Unix locales internas de la computadora. Aquí vemos los servicios o las aplicaciones que están haciendo uso de esas conexiones. ¿Ya ven? Listo, miren, Bluetooth, conexión en Bluetooth, él establece, el CentOS 8 lo tiene habilitado, pero obviamente esto no tiene Bluetooth activo. Si quisiera ver, por ejemplo, las conexiones activas por TCP, pues le pongo aquí T y solamente se concentra en las conexiones TCP. Si quiero las UDP, le pongo U. ¿Ven? Entonces ahí voy jugando también con el sistema. Aquí también tenemos el netstat -S para las, perdón, escribí mal. S, que nos da también las estadísticas, miren, UDP, TCP, IP externas. Bueno, toca también hacerle con el comando more, porque aquí en esta ventana no puedo subir. Entonces ahí tenemos los mensajes IP, los mensajes ICMP, UTCP, ¿sí ven? Entonces
digamos que son las estadísticas. Entonces el comando de netstat me sirve para determinar esas particularidades propias de lo que es los servicios web, perdón, los servicios de las máquinas que están escuchando aquí en mi sistema. ¿Ya? Entonces tengo unas estadísticas de uso de mi red como tal. Ahora vamos a mostrarles una aplicación que tiene de Microsoft que se puede descargar de manera gratuita, que corre el comando netstat en una interfaz gráfica. Bueno, este es el TCP View. Se puede descargar de internet, es gratuito, es de Microsoft. Y aquí te da los procesos, el número, el código del proceso, los protocolos que se están usando de capa de transporte, la IP local, el puerto local, la IP remota, el puerto remoto, el estado, ¿sí? Los paquetes enviados y recibidos en paquetes y en bytes. ¿Ya ven? Entonces aquí están viendo también el estado de las conexiones. Miren, aquí están las established, las close wave, ¿sí? Los estados de conexiones de las que estuvimos hablando. ¿Ya ven? Entonces miren todo lo que la máquina les establece. ¿Ya ven? Entonces tú aquí puedes verificar que no tengas estableciciones extrañas corriendo por ahí. El problema es que tienes que saber, digamos, qué servicios tienes tú, tienes que conocer el estado de tu máquina, cuál es el estado normal de las conexiones como tal. Bueno, señores, con eso terminamos el tema del día de hoy, que es lo que es el manejo de la capa de transporte y cómo utilizar este manejo de puertos para entender las comunicaciones en red. Con esto pues dejamos la clase hasta aquí y nos veríamos ya en la próxima clase, señores.